Y os traigo 3 trampas del hype de la inteligencia artificial que básicamente lo que nos van a contar es por qué los proyectos casi siempre salen mal. Tú lo has comentado antes, Marc, la mayoría de los proyectos salen mal. Depende de la fuente, vemos que el 60, el 80, el 90. Podéis encontrar muchos estudios de los proyectos de IA que se ponen en marcha no terminan en producción. Dinero tirado. Si sacas aprendizajes, dices, vale, bueno, pues luego me sirve para hacer otras cosas. Pero es que muchas veces, tú lo decías también, no se analiza, te voy a hacer referencia muchas veces, no se analiza, no se estudia, no se aprende y al final pues es algo que no nos ha llevado a ninguna parte. Pero hay 3 elementos que yo me he encontrado en mi trayectoria y llevo, pues, también cuando estábamos hablando antes, ya no está por aquí. Bueno, me estaba dando cuenta que llevo casi 30 años dedicándome a esto, o sea que he visto bastantes cosas. Pero hay 3 trampas que nos encontramos muchísimo. La primera la he dicho al principio. Tenemos una solución y esa solución está buscando, estamos tratando de buscar el problema para aplicar esa solución. O lo que se suele decir también muchas veces, tengo un martillo, pues para mí si tengo un martillo todos los problemas son clavos. ¿Vale? Es otra forma de verlo. Y me lo encuentro muy a menudo. Es que he visto que hay un chatbot y ese chatbot seguramente yo lo puedo aplicar para mis clientes. Bueno, lo primero que tienes que ver es, ¿necesitas un chatbot para tus clientes? Si lo necesitas, ¿es para vender o es para hacer la atención al cliente? ¿Tienes equipo? ¿Estás haciendo la atención al cliente con calidad? ¿Te llama mucho? Bueno, pues todas estas preguntas y muchas más que te puedes hacer, si no nos las realizamos, nos pueden llevar a, como tengo un chatbot o tengo acceso a un chatbot, lo meto y luego, como decía al principio, no sirve para nada. No vamos a sacarle partido. Entonces, no empecemos por la tecnología, empecemos haciéndonos las preguntas desde el punto de vista del negocio. Y luego está el tema de las métricas. Vamos a tratar de medir el impacto, lo hemos dicho también desde el principio. ¿Ese impacto en base a qué? Bueno, pues muchas veces lo hacemos en base a ahorro, costes. Hablabas tú antes también, perdona, lo siento, ya estás todo el rato. Parece que el objetivo muchas veces es hacer los equipos más pequeños. Y hemos hablado del tema también de vamos a perder el trabajo por culpa de la inteligencia artificial. Yo os digo, y hablo con muchas empresas, lo que me encuentro en general no es ese enfoque. Es el enfoque de quiero tratar de, como no me puedo permitir tampoco hacer crecer ciertos equipos y la calidad de lo que hago se ve resentida, pues voy a tratar de con el mismo equipo hacer más cosas o hacerlas mejor. Bueno, pues las métricas que tenemos que medir pueden ir un poco por ahí. Pueden ir, no tanto me ahorro costes, sino puedo dar un mejor servicio a mi cliente, puedo tener más ingresos exactamente con el mismo equipo, puedo hacer las cosas con más calidad también. Y la calidad va, por ejemplo, por la satisfacción del cliente desde cierto punto de vista, pero también puede ir incluso por la calidad y la satisfacción de nuestros propios empleados. Hacerles el trabajo no ya más fácil, sino permitirles que no tengan que centrarse en las tareas más tediosas y que te aburren más, que te desmotivan más y poder centrarte en aquello donde generas más valor también. O sea, hay muchas formas de verlo. Elijamos bien la métrica, a veces puede ser económica, a veces puede ser de otra índole, pero elijámosla bien porque si no nos va a llevar, bueno, igual nos lleva a algún sitio, pero igual ese sitio es el equivocado. Decíamos que el impacto es importante. Y luego también me encuentro muchas veces por donde voy un cementerio de pilotos brutal. Se han intentado muchos proyectitos por aquí, por allá, he invertido, he hecho esto, no funciona, lo dejo a medias. Y claro, luego la IA no vale para nada. No vale para nada porque no lo hemos hecho con una estrategia, con una serie de objetivos, con un camino bien definido, con todo lo que estamos contando. Si somos capaces de darnos cuenta de que estas son las trampas y cómo podemos evitarlas, ya os digo que la probabilidad de éxito es muchísimo mayor, al menos en lo que he visto siempre. Así que si queréis, la conclusión aquí es la inteligencia artificial no fracasa por la tecnología, sino fracasa realmente por caer en estas trampas que, como veis, son más culturales, de gestión y de personas, más que otra cosa. Y esto va de personas, pues como pasa, diría yo, con todo en la vida. Si tenemos este contexto ya claro, venga, ¿cuál es nuestro punto de partida y cómo vamos a ir a nuestro objetivo? Y aquí me encuentro muchas veces lo más típico, 3 rutas que podemos coger. La primera ruta, pues, bueno, esperar y ver. A ver qué hace el vecino. Ya sabéis esto de los early adopters, los laggards. Bueno, pues hay como 4 categorías: gente que entra al tramo en cuanto hay una novedad y gente que se espera y se queda al último de cola. Hasta que no funcione a todo el mundo, yo no entro. Perfecto. Bueno, esperar y ver es una posible opción y muchas veces me la encuentro. También podemos ir por aplicaciones puntuales. Lo que he dicho, pues como va a salir un chatbot, pues lo meto. Como ha salido ChatGPT, pues veo qué puedo hacer con él. Pero claro, eso está bien como primeros experimentos. Nos falta
que haya una relación entre todo, un roadmap, unos puntos en el mapa que si los unes realmente te están llevando a algún sitio. No que cada uno haga la guerra por su cuenta, y a veces lo que implica es que los proyectos se duplican o se triplican dentro de la misma empresa, porque nadie se habla. La tercera ruta sería el rediseño de nuestra empresa, tal y como la planteaba al principio, este AI First, esto de la transformación de inteligencia artificial, donde no digo de todo, ni digo, sobre todo, no todo a la vez desde el principio, sino una cosita, un proceso, lo identificamos, vemos cómo podemos transformarlo con IA y vemos cómo podemos hacer que la IA esté en el centro y nos adaptemos si realmente con eso vamos a ser más eficientes, con todo lo que estaba diciendo antes. Entonces, lo podemos usar, como decimos ahí, como una palanca estructural. En este punto concreto, voy a haceros una preguntita así rápida. ¿Cuántos de vosotros os identificáis con la ruta 1? Esperar y ver. ¿Nadie? Bueno, en la ruta 2, ¿quiénes estáis haciendo así experimentos de forma puntual? Vale, bien, genial, muy bien, un montón de gente. ¿Alguno por aquí que se identifique con la ruta 3? Esto de puesto la IA en el centro. ¿Sí? Bueno, por aquí 2,5, es eso, genial. Vemos también gente que se identifica con este punto. Os diré que muchas veces lo que me encuentro, por desgracia, es otra ruta, que es la ruta 0 y que es la más peligrosa para mí. Y es, me dejo llevar, es que ni siquiera me planteo si tengo que utilizar inteligencia artificial o no. Para mí es un peligro. Si yo me planteo si la tengo que usar y decido de forma voluntaria, oye, voy a esperar y ver, ¿vale? Eso es una estrategia, porque al menos sé lo que estoy haciendo. Estoy tomando las riendas del destino de mi empresa. Ahora tengo cosas que me funcionan bien, voy a estar vigilando al resto para ver si en un momento determinado tengo que hacer cambios, pero estoy vigilando. Si no, si lo que haces es simplemente dejarte llevar porque te ha funcionado como siempre te ha funcionado así, esto no va a cambiar, pues lo que te puedes encontrar es lo que decíamos antes del interés compuesto negativo. El día que te das cuenta que te has quedado atrás, ponerte a nivel te cuesta tanto en tiempo, en inversión y en disgustos, pues que realmente te puede llevar a una mala situación. Y estamos empezando a ver empresas, no en todos los sectores, por supuesto, porque la penetración es distinta, pero estamos empezando a ver empresas que se caen por culpa de esto. Ya os digo, para mí de aquí lo importante es, os diría, plantearos en cuál de estas rutas estáis y sobre todo si estáis en la 0, tratad de huir. No voy a preguntar si alguien está en la 0, porque no quiero que levante la mano y se le quede ahí la cara rojilla, pero bueno, cada uno hacia adentro sabe por dónde se anda. Así que nada, moraleja en este caso concreto, no importa tanto si queréis la ruta, ¿vale? Porque por lo menos estáis tomando una decisión, lo importante es llegar ahí por esa toma de decisión y no tanto por inercia. Si todo va bien, la ruta 1 te tiene que llevar a la 2 y la 2 te tiene que llevar a la 3. No tenemos que pensar que tenemos que ir a la 3 directamente porque realmente es complicado. Una vez que sabemos dónde estamos, más o menos cuál es nuestra ruta, pues tenemos que ver cuál es nuestro destino, hacia dónde queremos ir. Y ese hacia dónde queremos ir, pues es a todas partes. Yo quiero llegar a todas partes. Veo un parque de atracciones, me quiero montar absolutamente en todo. Pero al final, aquí en una empresa, no podemos hacer todo a la vez desde el principio. Ya lo acabo de decir hace un momento. Tenemos que tratar de fijarnos, primero, un objetivo. ¿Vale? Vamos a tratar de identificar cuál es nuestro principal dolor, problema, oportunidad, como he dicho. Y hagámonos las preguntas. Hemos dicho al principio, vamos a hacernos un montón de preguntas. Hagámonos las preguntas adecuadas para poner nuestra brújula en esa dirección y a partir de ahí empezar a andar. Y preguntas de todo tipo, las he resumido realmente en 4, a ver si hay, más o menos os sentís identificados. Y la primera sería, bueno, pues el tema de tomar las decisiones a ciegas. ¿Os pasa que pensáis, os dais cuenta que estáis tomando decisiones simplemente por intuición? ¿Tenéis mucha experiencia? Como tenéis mucha experiencia, habéis visto que las cosas ocurren de determinada manera y bueno, pues eso ya nos lleva a yo sé lo que pasa y tiro para adelante. Luego, si nos ponemos extremistas, nos llega el COVID, nos llega la pandemia y entonces ya las decisiones que hemos tomado toda la vida no sirven absolutamente para nada. Pero además todo está cambiando en general tan rápido que seguramente necesitamos analizar un poco más, ¿no? Necesitamos tener la capacidad de poder tomar una decisión basada en datos y para eso necesitamos o podemos aplicar inteligencia artificial. Luego os contaré un ejemplo concreto, pero con una revista no hace mucho les hemos ayudado a determinar cuál era la tirada de revistas que tenían que publicar a la semana, porque dependiendo del momento, dependiendo de una serie de condicionantes,
pues a lo mejor a veces se pasan o a veces se quedan cortos. Y las dos cosas son igualmente peligrosas. Si te quedas corto, pierdes oportunidades de venta. Si te pasas, lo que haces es tirar revistas. Entonces, el hecho de tomar decisiones por intuición y desinformadas, para ellos ha sido una pérdida de dinero que ahora está empezando a reducirse. Es imposible acertar al 100%, pero por lo menos vemos que está empezando a reducirse. Otra de las direcciones puede ser más centrarnos en lo que podemos llamar el lastre operativo. ¿Qué tarea repetitiva está consumiendo? Está a veces incluso machacando a nuestros equipos. Es que la gente está quemada porque hace esto todo el santo día, se tira un montón de horas repitiendo exactamente lo mismo, no pueden hacer su trabajo de verdad o lo que más les motiva, lo que más aporta, como decía antes, y supone un problema, ¿no? Supone un lastre para la empresa. Bueno, generar informes, copiar datos, estar metido en la Excel todo el día sacando cosas de aquí y de allá, combinándolas. Bueno, pues son cosas que con inteligencia artificial se pueden mejorar también. Parte automatización, parte inteligencia artificial. Bueno, pues es otro de los rumbos que podemos tomar de primeras. Personalizar. A veces lo que ocurre es que tratamos a todos los clientes exactamente igual. Nos gusta cuando vamos a una tienda que nos traten, no porque seamos mejores que los demás, sino porque tengan en cuenta nuestros gustos, ¿no? Nuestros intereses. O una tienda, o vamos a una empresa, o una empresa viene a vendernos algo, también como empresa nos gustan que nos traten de manera personalizada. Bueno, pues cuando es un cliente nuevo no sabes, a lo mejor, pero cuando es un cliente al que llevas vendiendo 10 años, como persona, cuando tú tienes esa relación con ellos, sabes realmente qué es lo que quieren. Cuando empezamos a automatizar parte de nuestro servicio, ahí es más difícil. Pero también con inteligencia artificial tenemos la capacidad de personalizar ese trato con el cliente. Entonces sería otra de las direcciones, y luego hay otra dirección, que a veces se nos olvida, que es la del conocimiento oculto. Y aquí, en todas las empresas hay tesoros que están enterrados en la cabeza de la gente, a veces en documentación, muchas veces ni siquiera se genera documentación, hay procesos que todo el mundo conoce, pero luego de repente llega una persona nueva y ¿cómo conseguimos que se empape? ¿Cómo conseguimos que se entere de cómo funciona nuestra empresa? Si no está documentado, si se lo tenemos que contar, pues perdemos mucho tiempo y encima, bueno, pues siempre nos dejamos cosas fuera. Pues ser capaces de aplicar inteligencia artificial para convertir todo ese conocimiento en algo que de forma automática podemos darle a toda la empresa, podamos darle a los nuevos empleados, podamos darle a nuestros clientes, es algo que también nos puede servir. Se me ocurre un ejemplo en algo que hemos hecho con una aseguradora. Si vamos, no sé si habéis contratado un seguro online alguna vez, pero cuando vas a contratar un seguro online, no sé vosotros, yo me pierdo. Si te pones a buscar las cláusulas, lo que te cubre, lo que no sé qué, no sé cuántos, yo me pierdo y al final no contrato y sigo donde estoy. A lo mejor podría ahorrar, claro, pero para el otro lado están perdiendo oportunidades de venta. Tú no vas a llamarles, a lo mejor ellos te van a llamar si acaso, pero tú no vas a llamarles. Si vas a la web y hablábamos antes de un chatbot, tienes un chatbot inteligente que se base en toda esa información que os comentaba antes, experiencia, procesos que estén bien documentados, facts que ya tenéis en la web, toda la información que normalmente está en la web, pero me lo ponen fácil y yo puedo interactuar hablando con un chatbot, escribiendo con un chatbot, claro, voy a llegar a un punto en el que yo puedo tomar mejor esa decisión, es más fácil que le compre y eso le conviene a la empresa. Entonces, esta es otra de las direcciones que podemos tomar. Podría haber más, pero para empezar, estas 4 normalmente nos llevan a, bueno, de hecho lo he dejado en 3, pero 3 jugadas básicas, si no sabéis por dónde empezar, 3 jugadas básicas que podéis analizar. ¿Tengo alguno de estos problemas? Y si es así, ¿por dónde tiro? Y aquí, bueno, pues una que me encuentro también mucho es la generación de contenidos. Esto para la venta online, e-commerce, o para las empresas también, cuando estamos aportando contenidos en nuestro blog para que se vea que sabemos de un tema. Una generación de contenidos automatizada o asistida por inteligencia artificial es algo que nos quita mucho tiempo que tenemos que dedicar a prepararlos y que nos permite hacer nuestras tareas. Muchas veces los contenidos los tienen que generar vendedores, los tienen que generar gente de operaciones, los tienen que generar cualquier perfil es susceptible de tener que generar este tipo de conocimientos o darle la información a alguien de marketing para que lo haga, pero eso nos quita, volviendo a lo de antes, nos quita tiempo de hacer lo que debería ser nuestra tarea del día a día. Entonces, es algo que es muy sencillito, son problemas que no necesitas aquí tampoco herramientas muy complejas y que se puede empezar a probar por aquí y que nos pueden dar un buen resultado. KPIs, hemos dicho, tenemos que centrarnos en KPIs. Uno de ellos puede ser cuánto tiempo tardo yo en sacar un producto. Si tengo que documentarlo yo y escribirlo todo, o lo puedo documentar en parte de forma automatizada dándole
una parte de la información, pues a lo mejor me estoy ahorrando bastante tiempo y llego antes a sacar ese producto al mercado, ¿no? Por poner un KPI. Otro de las jugadas bastante básicas, un copiloto de ventas. Venta online, pero también para nuestros vendedores puede ser un asistente. En televenta, por ejemplo, una de las cosas que he visto y que estamos haciendo es, tienes un equipo de televenta que cuando está hablando con el interlocutor, le está vendiendo un producto, pues el interlocutor a veces le hace preguntas que no sabe responder. Tiene una serie tiene la información en la cabeza, a lo mejor el 80% de las cosas las tiene muy claras, pero ese 20% que se queda fuera, cuando te sacan preguntas que no te esperas, que no estás acostumbrado a contestar, de repente escuchas que los vendedores dudan, tartamudean, no dan la respuesta adecuada y es un problema también para la empresa. Bueno, pues cuando les pones un asistente que les va escuchando la conversación y les va diciendo en cada momento cuáles son las respuestas, bueno, pues cuando se les olvida, no tienen que estar leyéndolo todo el rato, pero cuando se les olvida lo tienen ahí y entonces ya estás dejando de perder esa oportunidad, ¿no? Quedando mal con el cliente. Y esto nos sirve para la venta como también para el soporte. Podemos tener un equipo de soporte muy limitadito con muchas quejas, mucha atención al cliente, no tiene por qué ser todo quejas, ¿no? Pero por lo menos peticiones de información, y muchas veces nos encontramos que el 70% de esas comunicaciones son para cosas que son muy básicas. Tiempos de entrega o respuestas que están en una página de preguntas y respuestas dentro de la propia web, pero que la gente no se lee. Bueno, si automatizamos esas respuestas y dejamos que cuando lleguen reclamaciones un poquito más complejas ya vayan al equipo, ya vaya el equipo de personas y les atiendan con más calidad, ganamos por todas partes. No necesitamos hacer crecer el equipo, que eso nos puede limitar. Si no tenemos los recursos encima, estamos dando ese servicio con menor calidad y de esta manera, con un coste un poquito más alto, metiendo ese chatbot, estamos dando ese mejor servicio al cliente. Ya os digo, 3 opciones, 3 jugadas muy básicas que seguramente la mayoría de las empresas, pues con una o con otra, os podéis relacionar bastante bien y que pueden ser un primer punto de partida, ¿no? Un primer horizonte, si queréis, o dirección a la que podemos ir. Sea como sea, ya os digo, no reinventemos la rueda. Si una de las opciones es esperar y ver, ha habido mucha gente que ha tenido problemas, oportunidades y soluciones. Vamos a tratar de experimentar por ahí si no tenemos nada diferente. Y una vez que llegamos aquí, bueno, pues ya tenemos la cosa clara. Por supuesto, no vamos a resolver todo en 30 días, pero podemos tratar de tener una primera misión de ataque en 30 días para aprender. Para aprender, sacar conclusiones y luego ir escalando poco a poco. Os contaré un caso, además, yo creo que bastante ilustrativo de todo este proceso. Pero os digo, en 4 semanas, que parece muy poco tiempo, podemos tener una primera experiencia que funcione y que nos motive, que nos impulse a seguir experimentando, a seguir haciendo cositas y que no nos digamos, venga, esto no sirve para nada, voy a hacerlo como lo venía haciendo siempre. Y es muy sencillo, tampoco voy a descubrir mucho la pólvora. Primero, establecer ese contrato de éxito que os comentaba al principio. En la segunda slide, necesitamos determinar cuál es nuestro dolor. ¿Ese problema o esa oportunidad? Identificarla con la brújula que acabamos de ver. ¿Cuál es el KPI? ¿Cuál es la métrica? Llamadlo como queráis, como decía Marc. La métrica que realmente vamos a querer mover. No tienen que ser muchas, una sola, la importante. El resto nos van a dar igual. Y otro tema también importante, que haya un dueño de este proyecto. Un dueño no quiere decir el que lo desarrolle, pero sí que sea el responsable de impulsarlo, de convencer al resto de la gente, de que lo utilice, de sacarlo adelante, porque si no, aunque funcione muy bien, se va a quedar enterrado. Al menos es lo que me he encontrado muchas veces. Funciona perfectamente, nadie quiere tirar de él porque están otras cosas. Bueno, pues inversión que no va a ningún sitio. Como veréis, son cosas que pasan con otro tipo de proyectos, no solamente en IA. Estaréis familiarizados, supongo, con todas estas situaciones. Una vez que tenemos ese contrato, y ya sabremos cuando lleguemos al final si hemos tenido éxito o no con él, lanzamos un piloto muy pequeño. Si nos vamos a las 3 jugadas anteriores, generación de contenido, lo más fácil, lo primero, me cojo ChatGPT y veo cómo me puede asistir a mejorar esa creación de contenido. Más adelante me puedo plantear automatizarlo, pero el primer paso es muy sencillo. ¿Me ahorra tiempo si lo utilizo yo? Si no me ahorra tiempo, ¿me permite hacer los contenidos con más calidad? Son 2 métricas que podemos ver fácilmente y que nos pueden animar a luego avanzar con el proyecto. Si es el tema de la atención al cliente, hay herramientas de chatbot que no son las mejores del mundo a lo mejor,
pero sí nos van a ayudar a hacer esa primera prueba si vemos que funciona, que la gente interactúa. Porque claro, si ponemos un chatbot muy bueno, que funciona fenomenal y la gente no interactúa con él, pues tampoco nos está sirviendo de mucho. Si la gente interactúa, si vemos que más o menos funciona, pero vemos que es mejorable, ya nos plantearemos un proyecto más complejo con el tiempo. Pero de momento sabemos, con este primer piloto, que las cosas van por ahí. Esa dirección que estamos tomando es la adecuada y no tenemos que virar. Y al final del todo, ese análisis también que veníamos comentando, un análisis pequeñito. ¿Hemos cumplido el contrato de éxito? Podemos marcar todos los tics, tenemos que analizar los datos, ver qué ha pasado con las métricas, los costes también, porque igual, vale, funciona, pero es que me cuesta tanto que el ROI que voy a tener no es el adecuado. Todo eso lo tenemos que analizar y tomamos una decisión. Seguimos avanzando, lo paramos temporalmente o definitivamente, dependiendo de lo que veamos que tiene sentido, o pivotar, movernos a otra cosa. Cualquiera de las tres tiene sentido siempre y cuando, como decíamos antes, sea una decisión informada, no sea fruto de esa intuición que hemos venido comentando. Así que nada, aquí, conclusión, moraleja, si hay resultados en 30 días, entonces podemos pasar, que es de lo que hablaremos en el evento con la FER, a otro plano un poquito más grande, 90 días para empezar a escalar, que es lo que tenemos que hacer. Dicho todo esto, claro, nos falta la parte, todavía nos falta ahondar un poco más en la parte cultural, qué pasa con las personas, qué pasa con los equipos y quién tiene que estar involucrado en estos proyectos. No es lo mismo la gestión que tiene que hacer un project manager para un proyecto normal y corriente que la que tiene que hacer un project manager para un proyecto de inteligencia artificial. Hay muchas cosas en común, pero hay algunas cosas que son distintas, empezando por el desconocimiento que hay dentro de la empresa de la inteligencia artificial. Todos podemos saber lo que es ChatGPT, pero no sabemos en el fondo en muchos casos, o no saben todos los empleados qué es lo que nos puede traer y cómo trabajar con la inteligencia artificial. Y aquí me gusta hablar de 3 salvaguardas que tenemos que tener en cuenta, que tenemos que cuidar para poder sacar adelante nuestra misión, ¿no? Para que esta primera fase y las posteriores también, por supuesto, nos sirvan. Y la primera, la más importante, tener una persona que haga de orquestador, una persona que sea un traductor entre 2 lenguajes, el lenguaje del negocio y el lenguaje de la IA. Alguien que entienda bien cuáles son las necesidades de la empresa, pero entienda bien también qué es lo que nos puede traer la inteligencia artificial. Podemos poner a alguien que conoce mucho de la empresa, que se forme en inteligencia artificial y tirar para adelante. Os digo que cuesta, porque llegar a tener la experiencia, el conocimiento suficiente, no es algo que se puede hacer en 1 mes, 2 ni 6, ¿vale? Se necesita más tiempo. O podemos traernos a alguien que sepa mucho de IA y a tirar para adelante nuestro negocio, pero le va a faltar ese conocimiento del negocio. A ver, es difícil encontrar a alguien que esté en medio. Tenemos que buscarlo y si no, tenemos que formarlo. Al final, necesitamos ese traductor que sirva de orquestador para el resto de elementos, las 3 salvaguardas realmente que os estaba comentando. Una de ellas siguen siendo las personas. Necesitamos que nuestros equipos se formen al menos en las herramientas básicas. Si tenemos desarrolladores, porque somos una empresa de desarrollo de software, las primeras herramientas de inteligencia artificial que hemos venido en esta nueva ola, ¿no? Desde hace 3-4 años, que hemos venido utilizando las empresas, han sido precisamente para asistir a los desarrolladores de código. 3-4 años, ya os digo, antes de que saliera incluso ChatGPT. Y es algo que a día de hoy se ha visto muy beneficiado. Necesitamos, si hacemos desarrollo de código, que nuestros equipos sepan bien cómo utilizarlas. Y antes también habéis comentado, precisamente muchas veces somos nosotros los primeros que nos resistimos a utilizar la inteligencia artificial, porque ahora se habla mucho de que va a programar por nosotros. No sé si todos lo habéis escuchado, pero han salido un montón de aplicaciones que van a hacer que no necesitemos programadores y que, bueno, diciéndole 3 cositas del producto que queremos sacar, nos lo va a dar hecho. Bueno, pues eso no es verdad, es un peligro y necesitamos que los equipos se sigan formando. Otra de las salvaguardas son los datos. Cualquier proyecto de inteligencia artificial necesita datos, pero datos fiables, bien formateados, unificados, completos. Bueno, podemos entrar en un montón de descripciones. Necesitamos datos que estén preparados para utilizar con inteligencia artificial. Había datos, o antes, cuando hablábamos solamente de Machine Learning e inteligencia artificial, los datos eran tabulados, eran números, podían ser palabras, podía ser texto, pero estaba todo como muy encorsetado. Ahora, con la generativa, esos datos pueden estar en formato de PDF, web, pueden ser imágenes, pueden ser audios, vídeos, absolutamente de todo, con lo cual nos crea otra capa de complejidad, otro nivel, que también es de lo que va hoy el Congreso, ¿no? Necesitamos ser capaces de gestionar todos esos datos multimedia y tenemos que
organizarlos bien. Todo eso es un proceso que si no funciona, podemos hacer mucho de inteligencia artificial, pero no va a servir para nada, porque el resultado no va a ser el adecuado. Y la tercera son los aliados. Si queremos empezar y no tenemos el conocimiento, necesitamos aliados. Necesitamos, una opción es contratar, por supuesto, es muy arriesgada a veces, otra opción es, contratar, perdón, a personal, otra opción es contratar a una empresa que nos ayude hasta que podamos tirar nosotros mismos. Ahí puede haber diferentes modelos, diferentes alternativas. Necesitamos aliados y necesitamos seleccionarlos bien. Y aliados que compartan el riesgo con nosotros, que no sean proveedores, sino que sean socios también en todo esto. Porque un proveedor llega, te hace un proyecto y se va. Un socio va a cuidarte, va a seguir contigo y va a tratar de que todo salga bien en tu empresa. Entonces, ya os digo, para mí estos 3 puntos son importantes y lo más importante de todo al final es tener ese orquestador que controle, que gestione todo. Y voy a contar, ya vamos terminando, que me quedan 5 minutos por ahí. Perfecto. Os voy a contar un par de casos para que veáis diferentes aplicaciones que me he encontrado. Uno seguramente podría pasar casi en cualquier negocio y el otro no en todos, pero os va a dar una idea de cómo podemos trabajar de esa manera incremental. Os presento primero el problema de una panificadora que, si queréis, es parecido al de la revista que os he dicho antes. Era una empresa de distribución de pan que tiraba más de $500.000 de euros al año en pan, porque estaban fabricando de más. ¿Por qué fabricaban de más? Porque como no sabían cuánto se necesitaba, prefiero hacer de más y no dejar sin servicio, porque si no, entonces los clientes se me enfadan y se me frustran. ¿Y qué puede condicionar que yo tenga que fabricar más o menos pan? Vacaciones, el tiempo. Si hay vacaciones, yo ya no vivo en mi casa, ya me he ido a la playa. Pues seguramente en ciertas ciudades que se quedan vacías no tengo que producir tanto pan, ¿no? Pero los tengo que producir en el otro sitio. Igual tengo que hacer la misma cantidad, pero llevarlo a sitios, llevar diferentes cantidades a los mismos sitios de antes, ¿no? El tiempo, si llueve más, llueve menos, la gente tiene que salir, si nieva, no sé. Hay un montón de condiciones que pueden impactar en que la gente compre más o menos pan. Y aquí lo que hice con ellos en su momento fue algo relativamente sencillo. Utilizar todo ese histórico que tenían de datos de cómo habían ido las ventas del pan, cruzarlo con históricos de el tiempo que había habido en su momento, si era vacaciones, había habido fiestas nacionales, si había habido incluso eventos deportivos, todo esto te puede condicionar también, ¿no? Y generar un pequeño modelo para que ellos supieran en cada momento, en función de lo que estaba pasando ese día, repito, tiempo, vacaciones, calendario, todo eso, supieran cuánto pan tenían que producir. En su caso concreto, en solamente 6 meses ya se estaban ahorrando 100.000 euros, esos 500.000. Siguen tirando pan, luego esto mejoró con el tiempo, ¿no? Pero en 6 meses seguían tirando pan, pero ya no tanto. 100.000 euros, no sé vosotros, a mí me parece bastante dinero para un proyecto que no llegaba a tener ese coste tampoco, que es lo importante. No es que sea algo súper barato, pero igual te puede costar 20 o 30.000 euros un proyecto así y tienes un ahorro de 100.000 en 6 meses. El ROI está bastante claro y hemos dicho que es algo que hay que medir. Y el otro, perdonad que se me ha colado la palabra flywheel, básicamente estamos hablando de un motor, casi un motor que es de inercia y un motor que es infinito, ¿vale? Que está funcionando de forma continua. Esto era un retail bastante grande en este caso, y en retail de moda uno de los problemas que tienen son las devoluciones. Os digo que dependiendo del país, de la empresa, de todo, me llega a encontrar entre un 40 y un 70% de pedidos de moda online que tienen devoluciones. Y una de las razones principales, que no sé si lo haréis o no, yo sé que lo he hecho en algunos casos, es como a veces no sabemos cuál es la talla que nos va bien, compramos 2 o 3 tallas distintas, nos probamos, nos quedamos con la que nos gusta y el resto las devolvemos, ¿vale? Eso es algo que tiene un impacto bastante grande. Bueno, pues ¿qué hicimos con ellos? Lo primero, analizar el comportamiento de la gente, analizar también la producción de las fábricas. Había fábricas en su caso que fabricaban las prendas un poquito más grandes, aunque no debían, y otras que las hacían más pequeñas y otras que las hacían bien. Y a partir de ahí lo primero que hicimos fue, de una forma muy sencilla, como un modelo muy sencillo, simplemente avisar al cliente, oye, que tengas en cuenta que esta prenda talla de más. A partir de los hábitos de devolución, sabíamos que como esas fábricas solían tallar de más, le sacábamos ese mensaje, talla de más, talla de menos, o si no, no decíamos nada. Con eso ya empezamos a reducir el porcentaje de devoluciones, porque cuando la gente lo leía, decía, bueno, pues ya sé que mi talla es esta, directamente no hace falta que me compre 2 o 3 distintas. Lo siguiente que fue, pues darle un nivel más de profundidad y analizar el comportamiento individual de cada persona y recomendarle ya la talla. Bueno, pues podíamos sacar eso y decirle, mira, tú
ya automáticamente te digo que la tuya tiene que ser la L. Si no, cámbiala, pero que sepas que la tuya en este caso concreto tiene que ser la L. Con eso mejoramos todavía un poquito más, porque no todo el mundo se leía el otro mensaje, el de talla de más o talla de menos, que esto también, la interfaz ya sabéis que es importante. Bueno, pues con esta segunda fase del recomendador de tallas conseguimos reducirlo más. Y es un proyecto que con el tiempo, pequeñas iteraciones, pequeños incrementos, se ha convertido en algo cada vez más grande y cada vez más complejo. Pero os digo, empezamos por algo muy sencillo. Te digo si esto talla de más o talla de menos. Y esa es la visión que quiero transmitiros hoy. Empecemos por algo sencillo. Empecemos por algo medible, que tenga impacto, y a partir de ahí seguimos creciendo y seguimos iterando. No empecemos por la tecnología, como decíamos, sino por un dolor que sea real dentro de nuestro P&L. No sé si con esto más o menos hemos cumplido lo que prometimos. Hemos dicho que os iba a dar una brújula. Tenemos una brújula que nos va a permitir apuntar a la dirección correcta, que es ese problema de negocio, esa oportunidad de negocio. Tenemos una misión de 30 días, 4 semanas, que tenemos que hacer en cada una de ellas, que tenemos que priorizar. Tenemos un contrato de éxito, hemos dicho, ¿vale? Ese contrato nos tiene que decir cuál es el dolor, cuáles son las métricas y quién es el dueño. Y si se cumple todo, es un proyecto que tenemos que seguir sacando adelante. Y claro, para mí la pregunta ya no es cómo tengo que empezar, sino cuándo tengo que empezar, ¿no? Es en qué momento me pongo ya en marcha con todo esto, salvo que quiera seguir esperando, que como hemos dicho, siempre es una opción. Y para el que quiera empezar ya, pues podéis empezar a tomar decisiones el lunes a las 9 de la mañana, o mañana mismo si queréis. Yo os dejo si no unos días para que os lo penséis. Y yo os diría que las acciones son muy básicas, lo acabamos de comentar. Utilizar esa brújula, haceros las preguntas adecuadas, para qué, y las 4 preguntas de la brújula que he estado comentando antes. Lanzad esa pequeña misión, y si veis una señal, si veis que el contrato de éxito que hemos definido al principio se cumple, entonces invertir más, meterle más madera, porque eso al final os va a llevar a algo que realmente va a tener impacto en vuestro negocio. Como os decía, no se trata de hacer inteligencia artificial, sino se trata de ir rediseñando el negocio, pero no de golpe, sino paso a paso. Y con esto termino ya.